están? Bienvenidos a Ilumina Podcast. Qué alegría poderlos tener Bienvenidas, aquí. bienvenidos a Bienvenidos todos. a todos y a todas. Gracias por estar aquí conectados un día más con todos ustedes. Muy contentos, como siempre, de estar aquí, de poder sacar este espacio, de estar contigo Y contigo, y contigo y y conmigo, conmigo. compartiendo con todos ustedes. Hoy va a ser esperamos que hoy sea un tema muy especial, que puedan disfrutar junto con nosotros. Hoy traemos una propuesta un poco diferente. Sí, yo sé que tal vez va a ser un poquito polémico lo que vamos a estar hablando Esperamos que hoy. no, porque no es Sí, no es la intención. sino lo que queremos transmitir. Lo que pasa es que cuando ya uno comienza a hacer contenido para redes sociales, uno se da cuenta de que la gente a veces escucha lo que quiere escuchar, ¿sí o Exacto. no? O Escucha. tergiversa lo que quiere tergiversar. Exacto, pero antes de comenzar, vamos a darle un saludo a todas las personas que están viéndonos a través de YouTube. No, bienvenidos. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por todo el apoyo que nos han estado dando. Claro Les que invitamos sí. a que se suscriban porque vamos a estar subiendo capítulos continuamente y a todos los amigos que nos están escuchando también en Spotify y en Spotify, Google en Podcast. Google Podcast. No, bienvenidos, bienvenidos a todos. Saben que se pueden suscribir. Siempre vamos a estar cada semana subiendo un capítulo. Por ahora estamos entre sábado y lunes, ¿cierto? Sí, Subiendo el esos contenido. 3 días. Entre esos 3 días estamos subiendo el contenido. Estamos viendo, todavía estamos tanteando, ¿sí o no? Ujú. Díganos ustedes. Ahí en los Ya. comentarios qué días les gusta más, el lunes, el sábado porque tienen más tiempo, o el domingo porque en la noche porque de pronto tienen un poco más de tiempo, ¿sí o Exacto. no? Eso nos va a ayudar mucho a saber en qué horario les gustaría a ustedes también ver nuestro podcast. Y bueno, qué alegría también nos da ver cómo han estado participando, cómo nos han estado enviando sus mensajes. Nos llena de mucha, mucha, mucha alegría. Hoy estoy muy alegre. Quiero contarles que subí un contenido a Twitter, bueno, Bueno, contenido a Twitter, por ahí estamos explorando nuevas mares. pero bueno, no fue mucho. Uno a la semana, creo que está bien, ¿sí o no? Bueno, así que todos En los que TikTok están en también. Twitter también, por favor, su apoyo en TikTok, en Instagram. La vez pasada les dejamos aquí en el video nuestras redes sociales o en la descripción del video también van a estar nuestras redes sociales para que ustedes nos sigan si ustedes quieren, si les ha gustado el contenido. Y el propósito es de que podamos juntos compartir y hablar del Señor, que es lo más importante. Sin olvidar que el propósito principal de este espacio no es ni ganar seguidores, nada, no, Claro. nada de eso. El propósito principal es que podamos aprender todos juntos, podamos crecer juntos, pero sobre todo edificar una vida que pueda iluminar, ¿cierto? Basándonos Exacto. en ese versículo que dice que una luz no se puede esconder, sino Ujú. sacar, ¿sí o no? Exacto. Se tiene que sacar debajo de la mesa, no se puede colocar en un lugar bajo, sino en un lugar alto, ¿sí o Exacto. no? Y creo que esa es la finalidad. La finalidad es poder llegar a un lugar alto, poder mostrar la luz de Cristo porque pues queremos iluminar. Exacto, les damos todas estas plataformas, más que nos digan a nosotros, es que puedan nutrirse también del contenido que estamos haciendo, que es el mismo que estamos también haciendo en YouTube, hablando de nuestro Jesús y de lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Lastimosamente el mensaje que nosotros damos a veces es muy mal interpretado, ¿sí o no? El mensaje que nosotros compartimos a veces es muy mal interpretado porque incluso en este tiempo uno se da cuenta de que ya cuando uno habla de Dios o habla de Jesús o las enseñanzas de la Biblia, muchas personas ya son como, ah, bueno, no, o sea, y Ay, escucha sí, palabras, muchas gracias, chao. no, y Ujú. escucha uno el rechazo y un rechazo de manera, Directa, sí, muy directa y nada amable. sin dolor. Exacto, entonces los que llegan a estos caminos debemos darnos cuenta, o los que estamos en estos caminos debemos darnos cuenta que aquí no estamos para ser felices en muchas cosas, ¿sí o no? O digamos, Agradar en muchas sí, cosas. sí, muchas personas van a estar en contra, pero de eso se trata. Ujú. Cuando una cultura es diferente, pues muchas personas se van a cuestionar. Va a conmover, va a mover, va a incomodar quizás un poco. Y hoy queremos ser un poquito más directos, ¿cierto? Porque nos hemos dado cuenta que la iglesia de hoy en día
ha cambiado tantas cosas a las que realmente están en la esencia de la Biblia Ujú. y no necesariamente tengo que citar literalmente la Biblia para darme cuenta de que hay cosas que están mal, ¿sí o no? Sí, Por eso hay cosas que se tienen que decir. que no se dicen. Exacto, hay cosas que se tienen que decir y hoy en día uno ve la iglesia muy censurada en algunos temas Sí, que a veces le dicen a uno, no, mejor no hable de eso, que es que si habla de eso se puede causar un problema. Pero es que ahí es donde nosotros, que somos la luz, tenemos que realmente hablar y hacer caer en cuenta a muchos de que hay cosas que están mal, sí, que se dicen que están mal y sobre exacto. todo que se hacen que están mal. Y qué bueno es, perdón amor, qué bueno es saber, o sea, darse cuenta de eso, que estamos haciendo algo que no está bien y de repente darnos cuenta de que podemos cambiar, podemos transformar, podemos seguir realmente lo que Jesús quiere enseñarnos. Y yo creo que por mucho tiempo la iglesia se ha cegado demasiado y hemos dejado de ver a Jesús, hemos dejado de ver la realidad de quién es Dios. Y sobre todo, quiero que también entiendan y pues queremos que puedan entender de que esto no es una crítica, No, no, ¿cierto? para nada. Es para que todos nosotros, incluso nosotros, podamos abrir los ojos Exacto, es algo que a los errores que todos. caemos tan fácil Ujú. nosotros como hijos de Dios. Porque es chistoso, bueno, no es chistoso, es grave. De hecho, es muy grave Sí. que el mismo pueblo de Israel caía en errores tan básicos que uno dice, pero es que, ¿cómo es posible? Y estaban en el desierto, les llovía comida literalmente. Y dice que les Terrible, que salía a uno hasta le por las pasaran cosas narices, así. ¿sí o no? Ajá. Pero, pero, pero al final siempre se cometía el error, ¿sí o no? ¿Por qué? Siempre. Porque siempre se tiende a tergiversar el mensaje, ¿sí o Exacto. no? Y es muy, muy importante saber eso, entender eso, de que aunque tenemos a Dios, creemos en Él, sabemos que Él está presente, muchas veces como que se nos olvidara lo que Él dice, lo que Él ha hablado, lo que Él ha enseñado. Entonces, que bueno, hay veces que nos jalen un poquito las orejas. A mí me encanta cuando me jalan las orejas. De hecho, hay veces en esos momentos es donde más como que reflexiono sobre lo que estoy haciendo y me permite poder cambiar. Qué bueno que como iglesia, hay un versículo que me gusta mucho que dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cierto? Pues también es una canción. Mira, Me bueno, encanta porque hay una realidad de lo que el Señor habla acerca de la iglesia, del pueblo, de los que creen en Él. Y lastimosamente hoy vamos a decir algunas censuras de lo que se tenía que decir y se dijo que han opacado eso, el amor, la armonía, lo que Dios ha hablado en su palabra de lo que Él quiere ver en la tierra para nosotros. Sabemos que estamos en tiempos difíciles donde el amor de muchos se ha acabado, aún dentro bueno, de la iglesia. queremos decir que esto puede ser, digamos, algo que se puede repetir, ¿sí o no? Un Sí. capítulo que se puede Exacto, hacer, esta es una sección. que se Ustedes va... nos cuentan si les gusta. Sí, también nos pueden compartir, nos pueden decir, mira, esto también pasa en las iglesias y es bueno de que hablen acerca de eso. Ojo, no como crítica, no hablando mal de nadie, Exacto. sino Algo que nos llamando la ayude a atención a entender. los hijos de Dios Ajá. diciendo, hey, abramos nuestros ojos que Exacto. esto está mal, ¿cierto? Yo quiero que si lo pueden hacer en los comentarios, pongan hashtag se tenía que decir y se dijo y pueden poner su opinión de algo que ustedes creen que debemos, que no se ha dicho, que se está viviendo en las iglesias, con los hijos de Dios, en que no se habla, que no se Cero, dice. cero hostilidad, por Sí, favor. sí, cero maldad. No, vamos a hablar de cosas que deberíamos cambiar, que debemos tener en cuenta a la hora de comportarnos como lo que somos. Bueno, ¿y qué es lo primero que Ay, tienes que Dios decir? mío. ¿Qué es lo primero que tienes que Bueno, decir? yo voy a hablar de un tema que yo creo que está muy repetitivo en la iglesia, que sinceramente me ha dolido mucho más de que de guardar rencor o odio o X o Y persona lo hizo conmigo, no. Es algo Chan, chan, que, chan. que hemos estado viendo mucho y que yo creo que la palabra es muy literal cuando nos habla acerca de ese tema, que nos dice no, o sea, ese tema no, no lo hagan. Y lastimosamente No, duele. suéltela pues, suéltela Espere, pues. espere, que es que estoy suavizando el terreno. Que lastimosamente se está viendo mucho. Y es acerca del chisme, es acerca de la crítica. Qué lástima decirlo, pero
Actualmente yo creo que esa es una de las cosas que más se ven entre hermanos de la iglesia, entre hijos de Dios. La crítica, este es más cristiano, este es menos cristiano, este es más espiritual, este es menos espiritual. Bueno, pero ¿cómo se tiene que decir entonces? Bueno, se tenía que decir y se dijo que el chisme está acabando con la iglesia. Está Sí, señor. metiéndose como veneno entre la misma comunidad. O sea, ¿dónde está ese versículo que habla acerca de qué bueno y qué delicioso es estar los hermanos juntos? Ya no, o sea, yo creo que se ha despertado mucho eso. Y si tú lo has hecho, porque yo he caído en ese error, claro que sí, de juzgar, de criticar al otro, entonces de ir a hablar con el otro, no, ese como les decía ahorita, ese es más El espiritual, típico, el típico, el típico, hey, te voy a contar esto, pero pues no es por no es hablar chisme, mal, no no es es por por hablar hablar mal, mal, no no, es no. por formar un chisme, pero vos te diste cuenta de que aquí Es se la no suelta. a esta, este hizo eso. Listo. Recuerden que la iglesia es un hospital de heridos, es un hospital de gente que llega herida, que somos humanos, que cometemos errores y precisamente vamos a la iglesia, es a eso, a no ser ni juzgados, ni criticados, ni cómo nos vemos, ni cómo nos peinamos, ni cómo nos vestimos, ni cómo oramos. No, es ¿No? Y un lugar de sanidad es fácil caer en ese total. pecado, porque es un Exacto. pecado muy grave, Yo creo que el chisme y la todos, crítica, o si ¿cierto? no la Porque mayoría. muchas personas incluso llegan a la iglesia y lo primero que empiezan a ver es cómo están vestidos los de la alabanza, ¿sí o no? Para después salir y hablar. Exacto. Empiezan a ver si el pastor tenía o no tenía corbata, Es. si el pastor tenía la correa al derecho al revés. Ujú, Y a veces se llega tan profundo que empieza, ay, es que ese motilado, ujú. ay, es que mira cómo se pinta la cara, bueno, o cómo se maquilla, ¿sí o no? Sí. Payasos ahí. Pues sí, no son payasos, pero, ay, mira cómo camina, ¿sí o Ujú. no? Ahora, tampoco Cómo estamos habla, cómo defendiendo las cosas que predica. están mal, ¿sí o no? Claro, Uno claro. sabe Hay que límites hay para que ser todo. prudentes para muchas cosas, ¿sí o Exacto. no? No quiere decir que entonces los Ujú. ministros de alabanza se van a montar de cualquier manera al altar, van a hacer cualquier cosa en el altar, Exacto. o que los pastores pueden hacer lo que se les dé la gana en la iglesia, ¿cierto? Exacto. No, no. Cuando uno comienza a ver algunos tipos de errores que uno sabe que están mal dentro de la Biblia, mejor en vez de empezar a criticar es salir corriendo, Sí. ¿sí o no? Ujú. Esa es la solución. Y tratar de salvar al que más se pueda, Exacto. ¿sí o no? Pero ojo con la crítica, porque la crítica, nos escudamos dentro de una crítica constructiva, cuando en realidad es una crítica que está destruyendo el redil de Dios. Sí. Como hijos de Dios, yo creo que hemos caído en un grave error dentro de la crítica y dentro del chisme. Y es que nos hemos desenfocado tanto en ver, o sea, en desenfocado en algo muy importante y enfocarnos en lo que no tenemos que enfocarnos, o sea, en pequeños detalles. En estos días estaba viendo un video de una muchacha, ella es cristiana abiertamente, pues su esposo y ella pues hacen contenido de redes sociales y pues es muy bonito el contenido que hacen, aunque es gracioso, o sea, no es un contenido súper espiritual, no es un contenido chistoso, bueno, Ya ya, sabemos qué es lo que no, es. no, pero no digo nombres, para que no vayan a ir a mirar. X estaba viendo el video y ella le dio por hacer un video de moda. Pues yo no le veo absolutamente nada malo. Ella simplemente se vistió como ella es y ya. Bueno, y tenía una blusa, era un poquito pues cortica, pero no se veía ni vulgar, ni horrible, no, simplemente era un poquito que se le veía y ya, pero estaba súper bonita. Ay, Dios mío, y yo me entré a ver los comentarios porque yo dije, no, pues le van a decir, ay, no, qué bonita, ta. Qué horrible, o sea, la funaron en redes sociales A funar. y que no, que usted no está mostrando a Jesús, que eres del diablo, o sea, y empezamos a atacar al otro. Bueno, ¿qué nos dice la palabra acerca del amor al prójimo? Entonces, nos enfocamos más, ni siquiera sabemos cómo es la relación quizás de ella con Con Dios. Dios. O si está empezando con una relación con Dios, no lo O sea, no sabemos. lo Es que no sabemos. sabemos. Y nos encargamos de vaciar odio, escudándonos detrás de, no, es que Dios dice en su palabra, no es que la santidad, y haciéndonos ver Eso tan es terrible. superiores, qué dolor. Y yo creo que muchos hemos caído En en estos días yo veía también un video. eh, pues estaba pasando, creo que era en eso. TikTok, si no estoy mal. Y no sé si recuerdas a
a Mafe, una muchacha que es de generación pentecostal, unos que hacen como un programa que salen cantando Bueno, y sí. bueno, ella se casó hace poco. em, Sin y salió a nombre, sin hablar, no, nombre. no, porque es que realmente, realmente es una figura Sí. pública ya, Ujú. pues, y es un programa muy conocido. Personas que están Sí, ante el medio, que no, son muy no, conocidas. y yo lo digo porque yo creo que muchas personas ya vieron el video, ¿cierto? Y ella sale hablando y sabemos que de pronto dentro de las prácticas que ellos tienen es no maquillarse, ¿sí o no? Los Ujú. pentecostales, ¿sí o no? Los pentecostales. Entonces, creo que en el video salió como con los labios un poco pintaditos, ¿cierto? Un De poco pronto pintaditos. filtro, ok. No sé, yo no sé, no lo sabría Mm, decir, o estaban pintados. La verdad, pues creo que no era relevante, ¿sí o no? Y era un exacto. mensaje hasta lo más de bonito de lo que estaba diciendo. Y uno siempre que ve, pues siempre que se comparte, y uno ve que se han hecho las cosas, digamos, entre comillas, bien, ¿sí Mm. o no? Bien, todo muy bien, se anima a la gente a estudiar la Biblia y todo. Y lo primero en la que la gente se fijó fue en los labios que están pintados. Le digo, no, hermana, pecadora, ¿cómo es posible? Dentro de sus prácticas no pueden hacer eso, ¿cómo? Y cuando yo empecé a ver los comentarios, yo dije, Triste. por Dios, si nadie habla de lo que realmente estaba explicando ella, que Ujú. era acerca de cosas del amor de Dios y de buscar a Dios. Como te decía, se enfoca tanto nuestra mirada en las cosas tan vanas, tan pasajeras, tan sin importancia, que realmente lo que sí le debemos prestar atención, que es Dios, que es el amor de Jesús, que es cómo Él quiere transformarnos, cambiarnos, darnos vida, salvación y libertad. O sea, eso se perdió totalmente y estamos enfocados en cosas que son irrelevantes. Entonces se tenía que decir Y y se se dijo. dijo, la crítica está acabando con la iglesia hoy en día. Exacto. Y Y el pero ¿qué chisme a dice la través de la palabra? crítica. Como para cerrar esta parte, y es, por sus frutos los conocerán. Si Ujú. no conocerán que son mis hijos, cuando sean generosos, cuando tengan ciertos aspectos específicos, y los invitamos a que los miren en la palabra. Exacto. ¿Cuáles son los aspectos específicos que Dios busca que nosotros seamos, tengamos como hijos de Dios? Y que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios Exacto. mira el corazón. Exacto. Volvemos y lo decimos, no es una caguetería de pecado No. este comentario, pero sí es una crítica, digámoslo así, a la crítica. Una crítica Sí, a la crítica destructiva, porque es que sí, realmente eh, nunca se ha visto que un ejército se mate entre sí solo como los cristianos, de verdad. Lastimosamente se ha vuelto así. Se sí. tenía que decir y se dijo, ¿sí o no? La palabra. Caso cerrado, caso cerrado. Listo. A ver, tú nos tienes algo por contar. Ay, Ay, Dios mío bendito. Eh, no, hay algo con lo que yo discrepo mucho y ujú. yo lo quería decir hace mucho tiempo y lo voy a decir y lo voy a decir. Y es que el dinero no mete a nadie al cielo, lo tenía que decir. Porque hago este comentario y es porque hoy en día uno ve que en muchas partes lo que se predica es que entre usted más de, más se le abren las Hermano, puertas no del hable cielo. ese tema, hermano. No, y lastimosamente se cancela mucho el tema, se Sí. cancela mucho el tema y no se habla porque dicen, no hablemos de plata porque es que el tema de la plata es un tema muy sensible para la humanidad. Sí, es más, Y bíblico en es, que la, es un... dice que hay dos señores, ¿sí o Ajá. no? El dinero y Dios, ¿sí o no? Y Hasta nadie ese puede ser, punto se compara. y no se puede servir a dos señores. Sí, Ahí es donde uno tiene que poner atención y es que realmente a quién está sirviendo y qué es lo que realmente uno está haciendo. sí. Y en parte tiene que ver en dónde está puesta nuestra confianza, en lo que producimos o en el que realmente nos da, ¿sí o no? Ujú. Parte de nuestra fe, si nuestra preocupación mayor es el dinero, creo que nuestra fe no está puesta totalmente a Dios, ¿sí o Sí. no? Jesús en el Sermón del Monte decía, ¿ustedes por qué se preocupan por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de tener, cómo se van a vestir? Ni siquiera las flores del campo se preocupan por esas cosas y Dios les provee de belleza todos los días. Los pajarillos no se preocupan por nada y Dios les provee todos los La días. comida. ¿Cuánto más ustedes que son una creación tan perfecta de Dios, nuestro Padre Celestial que está en los cielos, Sí. no les va a dar?
Y esa parte de esa preocupación creo que se ha metido tanto en la iglesia que muchos predicadores han caído, digamos, en el error de enfatizar más el dar que en el entrar al cielo. Y Jesús mismo lo decía, es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja, ¿sí o no? Que entre al cielo. ¿Por qué? Porque lastimosamente el dinero es uno de los problemas más grandes que hay Que en la más humanidad hoy en corrompe día. el corazón. O sea, usted puede ser el más espiritual, usted puede orar 24/7, usted, mejor dicho, puede haber tenido las experiencias más espectaculares con Dios. Pero cuando viene la prueba del dinero, la tentación del dinero, hasta el más firme puede caer. Por ahí escuché a alguien diciendo, Señor, ¿por qué la prueba que me pones, por qué la prueba que me pones es no tener dinero? ¿Por qué no me pruebas, por qué no me pruebas teniendo dinero para demostrarte que sí te puedo ser fiel? ¿Por qué? Porque realmente la preocupación es esa, ¿sí No, o no? sí soy. Yo digo sí soy porque así soy yo. En los momentos de más dificultad financiera, claro, uno, Señor, por favor, no. Porque no la Pruébame al a la revés. inversa, para que mires que yo sí te voy a ser fiel. Y mire que todo esto se va infiltrando dentro de la doctrina de la iglesia, y eso es lo que yo quería decir realmente, y es que el diezmo no mete a nadie al cielo. Exacto. Los pactos no son a través del dinero, porque es que yo no puedo comprar a Dios, yo no puedo comprar a Dios con mi diezmo. Sí, o sea, Dios no necesita tu plata. Yo no, Es un yo no símbolo. puedo comprar un milagro. O sea, ¿cómo es posible que hoy en día uno mire gente que diga, no, es que cuando yo di tanto, recibí tanto? Y no es así. Mm, Entonces, ¿dónde queda la gracia? exacto. Y ojo, no estamos diciendo que no se debe diezmar, no se debe ofrendar. Claro, sí, la Biblia habla acerca de eso, pero queremos hablar específicamente es de lo que puede producir eso si no se enseña de la manera correcta. En estos días hablando con el pastor acerca de eso, hablamos acerca del diezmo y la ofrenda, ¿sí o no? Fue una conversación muy de tú a tú. Sí, Y hablábamos acerca de la madurez que como hijos de Dios necesitamos tener para poder saber que el ser generoso no necesariamente tiene que ver con el diezmo y la ofrenda. exacto. El ser generoso no tiene que ver con que cuánto doy o no doy, o si sí doy o no doy, sí o Ujú, no. El ser generoso tiene que ver con un corazón abierto para dar exacto. a tanto a los necesitados como poder dar para que la obra de Dios crezca, sí o no. Pero también sabiendo de que eso no lo es todo. Exacto. O sea, si tú das, obvio vas a recibir bendición porque la palabra lo dice. Si das, ¿No? pruébame en esto. O sea, Dios bendice si tú das. Pero no quiere decir que si tú no das, entonces ya estás condenado. Ya te vas a volver pobre y Dios no te va a amar y Dios no te va a bendecir. No. No, la maldición, la mayor maldición de la tierra va a caer sobre tu casa. Entonces comenzamos a percibir las cosas de manera diferente porque entonces nos pasa algo malo y lo primero que nos preguntan o nosotros nos preguntamos, ¿sí o no? Cuando buscamos una consejería o nosotros mismos estamos evaluándonos ay, es porque no diezmé. Sí. Es porque no di. Ay, es que, y ahí es donde ya está el error, Exacto. ¿cierto? Los grandes sucesos de nuestra vida, la mayoría no tienen que ver ni siquiera con ese problema. Ujú. El problema es que de pronto hay algo dentro de nuestro corazón que necesita ser transformado, ¿sí o Sí. no? Jesús mismo lo explicaba y lo decía. Cuando la mujer llegó y colocó su ofrenda, Jesús se paró y le dijo a todos, esta mujer, esta viuda, Dio lo poquito. de lo poco que tenía, lo dio todo. Ujú. Incluso dio mucho más de los que con grandes ofrendas se acercaron y lo dieron, y dieron Aún de lo que le y entregaron su sobraba. ofrenda, Ujú. ¿cierto? Entonces, tiene que ver más es de lo que hay en el corazón. No Exacto. significa que entonces yo me voy a quedar en la pobreza y voy a entregar mi casa, Todo todo pues. pues, porque es que ahí es donde ya no está bien, Ahí porque vamos a la el que da, tercerizar la palabra. exacto, No, hay porque que también leer. dice, el que da, pero no provee para su casa, Ujú.
ahí está en un gran error también. Exacto, o sea, yo los invito a que eso, leamos leamos la palabra con conciencia, con contexto, no nos peguemos más a versículos, leamos la historia, lo que pasa detrás, porque nos enfocamos no, nos guiamos solamente con el versículo que es clásico de toda la vida, y si la palabra dice esto, pero en realidad cuando vamos a leer el contexto de ese versículo era algo totalmente diferente que no tenía nada que ver con eso que tú o yo estamos pensando. Entonces, esto no es una crítica ni al diezmo, No, no, no. no es una crítica a la ofrenda, ni a la generosidad, Ni ni al al dar dar a la al iglesia. otro, ni al dar en la iglesia, no es una crítica a nada de eso. Es bueno que si van a hacer un clip de esto, que quede claro, ¿sí o Que no? quede claro. Que la crítica es cuando se hace una doctrina en torno al dinero, Sí. diciendo, no, es que si pones esto, Dios te dará esto. No, es que incluso se ha escuchado gente que dice que van a meter a la gente al cielo a punta de plata, ¿sí o no? Y uno ahí es donde abre, O pues comprar milagros por plata. sí, ahí es donde ya está el error, porque en la Biblia uno jamás ve esto. Por más que traten de voltear la Biblia, Sí. nunca vamos a encontrar una historia completa con donde nos demos cuenta de que el problema para entrar al cielo es la plata. Ese no es el problema. El problema siempre fue el corazón. El joven rico no pudo entregar su servicio a Jesús cuando Jesús lo llamó. ¿Fue por qué? Por el corazón. No porque tenía dinero, no porque no pudo dar a los pobres. Fue por lo que había allá. Le dijo, yo cumplo los mandamientos, hago todo lo necesario. Y Jesús le dijo, sí, entonces entregue todo a los pobres y sígueme. ¿Sí o no? ¿Cuál fue el problema? El problema era el amor que tenía a eso. El Y Jesús lo apego. sabía. Ujú. Jesús lo sabía. El apego, el amor, lo que hay dentro, lo que está en el corazón. Yo he conocido gente que es muy generosa, que tienen, digamos, dentro de palabras, digamos así, son muy pudientes, ¿sí o no? Ujú. Tienen, y son gente que bendicen y son muy bendecidos, ¿sí o Sí. no? Y sí, Y no necesariamente son cristianos. sí, también, también. No Pues necesariamente sí. hay mucha gente que no son cristianos, ¿cierto? Y Y también son conozco bendecidos cristianos, por y dar. también conozco cristianos que también son muy bendecidos, Y dan. ¿cierto? Ujú. Entonces, no es que, ay, es que donde yo choco Ujú. realmente es que cuando dicen, no, es que para dar el diezmo, entonces yo voy y le digo a mi esposo que venga y entregue el diezmo de la casa, pero mi esposo no es creyente, entonces yo voy y entrego el diezmo y entonces la bendición va a estar allá solamente porque dio el diezmo. No, 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 no. Ojo con eso, porque los beneficios de una bendición tienen que ver con muchas cosas, ¿cierto? No solamente con el hecho de obedecer, pero entonces si yo le digo a mi esposo, a mi esposa X, la persona con la que tú vives, dice, no, venga, vamos a dar el diezmo para que Dios nos provea financieramente, pero es Yo que le son explico golpes. escondido para que Sí, demos y seamos bendecidos. o de lo que esta fe voy Ujú. a diezmar. No, es que se ve, lo hemos visto, ¿sí o no? Sí. Pero no hay una vida íntegra, ¿sí o no? Viven de infidelidad en infidelidad, como dicen por ahí, y esto es muy frío y es así, de motel en motel, ¿sí o no? Viven en discusión, en Empezó. borrachera, Ujú. ¿sí o no? Viven en Aunque tantas cosas. todos No, fallamos. no, sí, a lo que yo voy es que entonces sí, nadie puede dar nada porque entonces de pronto usted va a decir, no, es que no, entonces no demos nada porque es que todos somos pecadores. Es que ahí es donde está el No. punto. Ujú. Es que nadie es tan suficientemente bueno que si dando va a recibir algo, Ujú. no. Lo que recibimos siempre es por gracia, porque nadie Exacto. lo merece, ninguno lo merecemos. Sino que los que hemos conocido de Dios, conocemos su palabra, sabemos que esto es bueno, que aportamos, que ayudamos y que la generosidad viene de Dios. O sea, es la esencia de Dios, Dios es un Dios generoso y nosotros como sus hijos que tenemos esa esencia, pues debemos serlo también. Termino con esto. Y es que Para terminarlo de el decir. diezmo, la ofrenda, el dinero y lo que das, porque no es por acciones, ¿sí o no? No es por obras. No es por obras, no es por lo que hagas. Ni Ujú. el dinero, ni la plata, ni lo que das te va a meter al cielo. Nada de eso te va a meter al cielo.
Nada Se de... tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Caso cerrado. Bueno, otra más. Vamos a ver cuántos de ustedes se han identificado con eso. Por favor, nos dejan sus comentarios, sus opiniones, por favor, con mucho amor, con mucho respeto. También lo hacemos con amor y respeto. Y que nos puedan poner, recuerden el hashtag, se tenía que decir y se dijo. Y si hay algo de lo que no hemos hablado que ustedes opinan también, lo pueden dejar ahí en los comentarios. Bueno, ¿qué más tienes tú que decir? Bueno, Aproveche el espacio para que... Dios, a mí no me gusta mucho hablar acerca de eso porque siempre uno se va a sentir como con esa pared de decir, no, no, esto no lo puedo decir, no, Oye, me hay van a cosas que pensar. nosotros hablamos aquí y a veces no lo hemos compartido con muchas personas porque uno sabe que de pronto no lo van a tomar a bien, pero creo que este espacio se presta para eso. Exacto, en este podcast queremos eso, que se presten espacios para poder hablar de todo, poder hablar sin tapujos, sin religiosidades, sin nada de eso. Vamos a hablar con la libertad que tenemos en Jesús. Bueno, el siguiente es si no estoy en la iglesia 24/7, no estoy agradando a Dios. Se tenía que decir, no, mentira. No, sí, y pasa mucho. Ay, Dios mío, bueno. Con respecto a este tema tengo algo que decir y es que no estar bajo cuatro paredes va a hacer que le agrades más a Dios o no. Bajo cuatro paredes en la iglesia. En la iglesia, ¿cierto? Porque, bueno, sí, cuatro paredes en la casa, en muchos lugares. Resulta que la iglesia somos nosotros. Bueno, antes de hablar de este tema, no estoy diciendo que no tenemos que ir a la iglesia, no, claro que sí, es un lugar santo, estipulado por Dios para que nos unamos los hermanos y Digo que es lo podamos más conocer maluco de que Dios. tengamos que especificar estas cosas porque es que se malentiende Sí, mucho. sí, es mejor hablar con claridad para poder que con sanidad en el corazón podamos entender el punto y poder mejorar si es lo que estamos viendo dentro de nuestras iglesias o es algo que nosotros mismos estamos haciendo que debemos corregir. Y todo esto que les estamos hablando, en algún momento lo hemos vivido, lo hemos experimentado, lo hemos sentido en el corazón. Entonces, estar 24/7 en la iglesia, servir 24/7 en la iglesia, no te va a hacer más agradable a Dios que el que no puede estar 24/7 en la iglesia. El del que está trabajando y solamente puede tomar un O liderazgo, dar un un servicio o servicio, ir solamente a recibir misa. pues, gente, las personitas en la puerta con una sonrisa. Y Pues esto lo puedo hablar con toda la autoridad porque es algo que he vivido, que he experimentado en mi vida. Entonces, así como servía a Dios 24/7 en la iglesia y sentía el amor profundo de Dios, ahora que quizás no lo puedo hacer todo el tiempo y siento el mismo amor y misericordia de al Dios. principio cuando muchas cosas cambiaron en la vida de nosotros, que de hecho la semana pasada estuvimos hablando de eso, ¿sí o Si no? no lo han visto, Si vayan a no lo ver han visto por al acá, el bueno, por capítulo acá no anterior sé, por creo ahí. que es por allí, va a aparecer una tarjetica donde usted le va a poder dar clic y va a aparecer y va a poder Ese, ir, ¿sí o no? el capítulo Al anterior. capítulo anterior donde hablábamos acerca de los cambios, ¿sí o no? Pero cuando comenzamos a pasar por todos esos cambios, una de las cosas en las que nosotros más nos daba duro era eso. Porque nosotros creíamos, y no estamos hablando de hace años, no, estamos hablando de, bueno, sí hace años, pero estamos hablando de hace No, un año, sí, no hace no muchísimo, hace pues. 10, que ay, que 7, no, no, estamos hablando de hace 1 o 2 añitos donde ese pensamiento todavía estaba como tan metido dentro de nosotros de que, no, es que si no estoy metido en la iglesia todo el día sirviendo y participando en todo, No ¿sí o no? estamos cumpliendo la voluntad de Exacto, Dios. no estamos haciendo la gran comisión. Y ahí esa parte para mí es bien interesante, porque la gran comisión no es ir y solamente llevar a una persona a la iglesia, Ujú. ¿cierto? Que La está gran muy bien, comisión, pero no es el objetivo. la gran comisión es hacer discípulos. Y Ajá. ahí es donde lo enlazo con lo que tú estás diciendo. No quiere decir que entonces todo se enfoca en que todo lo tengo que hacer en la iglesia y el servicio a Dios está enfocado solamente a todo lo que yo puedo hacer en la iglesia. Exacto. El servicio a Dios es a donde quiera que nosotros vayamos. Exacto. Nosotros eso debe ser así. Se supone que debemos tener a Dios donde quiera que vayamos. Tenemos que ser el referente de Dios donde quiera que vayamos. En tu casa, en tu trabajo. Yo sé que eso ya te lo han dicho mucho, pero es la realidad. Y Ah, muchas pero veces no sobra que nos lo recuerde. sí, pero no. En la iglesia no solamente vamos a experimentar eso, también podemos reflejar la luz
afuera, sí, con los demás, dando el servicio a los demás, siendo generosos con los demás, teniendo misericordia por el otro. Allí podemos también demostrar, no solamente en el púlpito como pastores, claro que ellos hacen una labor espectacular Sí, sí, sí. que es hermosa, yo Y creo es que un no gran tiene, privilegio sí, que que no tiene comparación. nosotros pudimos disfrutar de ese Exacto, privilegio de poder servir 24/7 en la iglesia por muchos años, ¿sí o no? Fue un exacto. privilegio muy grande, pero también no es necesario hacerlo así. Exacto, o sea, no, entonces no solamente si soy el pastor, el general de la iglesia, entonces voy a ser bendecido por Dios. No, hay tantas cosas, hay tantos ministerios, hay tantos servicios que podemos prestarle al otro a través de nuestras conversaciones, de estos videos. O sea, podemos hacer la obra de Dios de tantas maneras. Entonces, no solamente estar 24/7 en la iglesia te va a bendecir. ¿Cierto? El estar en la iglesia, claro, es un lugar para buscar de Dios, para animarnos unos a otros, para escuchar del Evangelio, pero el servicio a Dios lo podemos hacer de muchas maneras y no porque sirvas en 30.000 cargos o sirvas en un cargo, va a haber una diferencia del amor de Jesús. Servir en mucho y servir en poco, en lo que puedes hacer, va a tener el mismo valor delante de Dios si lo haces con el corazón correcto. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. En una de las parábolas de Jesús, incluso él enfatizaba en que lo más importante es la disposición en ese servicio, más de cuánto tiempo está uno ahí, ¿sí o Ujú. no? Todos recordamos incluso la historia de Marta, Marta, ¿sí o Sí. no? Cuando estás, Porque te por qué tuve estás tan turbada, ¿sí o no? María está aquí y ella eligió la la mejor mejor parte. parte, ¿sí o no? La mejor parte la eligió ella, ¿sí o no? Porque es estar ahí, sabiendo para quién lo estoy haciendo y no tanto como el qué hacer y todo eso, ¿sí o no? Hay veces en el mucho, mucho servicio nos desenfocamos. Yo y la palabra desenfocar. Pero ustedes me entienden. En el mucho, mucho servicio muchas veces como que nos olvidamos del por qué lo estamos haciendo. O sea, de descansar un poco y bueno, estar con él, al que yo le estoy sirviendo, estar con él, adorarlo a él. Y en la parábola de los talentos, es lo que tienes, invertirlo debidamente, ¿sí o Ujú. no? Si tienes mucho tiempo, pues bueno, te puedes meter 16/7, 24/7, yo qué sé, 5/7, pero lo que tienes, ¿sí o no? Sí. Lo que tienes, inviértelo correctamente. Eso. Obviamente hablando del reino y en todas las cosas en nuestra vida, ¿sí o Por no? ejemplo, en esa área de ser mamá, y las mamás me entenderán, o sea, a uno le cambia totalmente el panorama del servicio. Y lo digo desde ese punto porque, claro, al principio, con mi bebé tan pequeñito, a mí me costaba mucho servir. De hecho, todavía me cuesta mucho poder entregar el tiempo que yo tenía antes dentro de la iglesia y poder servir de muchas maneras, porque o está lloviendo, o el niño está enfermo, hace muchas pataletas porque tiene sueño. O sea, ya no puedo, aunque yo quisiera y me quisiera desbaratar por ir a hacer y servir. Muchas veces no lo puedo hacer y no quiere decir que entonces ya Dios me está mirando con mala cara, no está sirviendo, no estás muriendo, porque esa es una de las, digamos, de las palabras que en mi opinión es manipulativa. No estás muriendo a ti para servirle al Señor. No, hay que trabajar porque entonces ¿con qué comemos pues? Exactamente. ¿Sí o no? Entonces, no. El servir a Dios es importante, el estar en la iglesia es importante, pero no lo es todo. También hay otras áreas como la casa, ¿cierto? Como ser ejemplo en otros lugares y de esa manera también podemos Y servir aquí a Dios. también, digamos, se desprende otra cosa que se tiene que decir, es que no tienes que esperar a tener mucho tiempo para poder servir a Dios, ¿cierto? Ah, Con el sí. poquito tiempo que tengas, mira a ver qué puedes contribuir, sobre todo en la iglesia, que es un lugar en el Ajá. que uno sabe que puede crecer, sembrar, ayudar a otras personas y se ven muchas oportunidades, ¿cierto? Si sabes cantar. O bueno, hay unos que no saben cantar, pero por lo menos tienen una bonita sonrisa, ¿sí o no? Sí, Y esa bonita sonrisa se necesita en la puerta con un Dios le bendiga, bienvenido, pues exacto. muchos van a llegar a Si tú Jesús. tienes el tiempo, hazlo y sirve 24/7, Con los sirve hermoso niños, con los niños, pero no quiere decir que si no lo haces, entonces ya no estás agradando a Dios. exacto. Entonces, Se dijo.
Exacto. Si no estás 24/7 en la iglesia, No significa que no vas a agradar a Dios. exacto. Se tenía que decir Y y se se dijo. dijo. Y con este tema del servicio a la iglesia, yo creo que es la última que vamos a decir por hoy porque Ujú. queremos hablar más de esto. Exacto. No el próximo Capítulo, no. capítulo, no, sino Como capítulos esporádicos especiales y con lo que ustedes nos cuenten también nos vamos a guiar para hablar de eso si les gusta porque hay les muchas cuentas, si cosas les que se gusta. tienen que decir. Realmente hay Exacto. muchas cosas que se tienen que Entonces, cambiar. con sus Hoy, likes y con sus comentarios y que ustedes estén ahí nos van a hacer entender de que sí les gustó este mensaje, sí les gustó esta nueva sección y de Ilumina y lo vamos a seguir haciendo. este punto tiene que ver con la parte del servicio. Ajá. Y esa mucha parte a la que aspira muchas personas, Sí. ¿cierto? Y es que yo sé que muchas personas anhelan un liderazgo en la iglesia porque saben que un liderazgo les da acceso a poder ayudar bastante, ¿sí o no? Sí. Pero algo que yo tengo que decir es que un puesto de liderazgo en la iglesia no te hace jefe de nadie. Punto importante es, siempre tenemos que tener siempre debemos tener en nuestra mente el hecho de que el redil no es mío. Aunque a mí me llamen pastor, líder o lo que sea que yo haga en la iglesia, sí o no, esas ovejas no son mías. Exacto. Esas ovejas son de un dueño y ese dueño es Papá Dios. Exacto. Tengamos mucho cuidado con eso porque yo creo que el ego del hombre siempre va a atacar cuando hay puestos de autoridad. Estoy hablando de la parte humana, el ego. Perdón, y Ujú. sabes que en este transcurso ministerial uno escucha muy fácil a líderes ministeriales diciendo, no es que mi iglesia, sí, yo sé que es un sentido de propiedad muy De bonito, pertenencia. sí, pero un sentido de pertenencia que uno dice, bueno, qué bacano porque ama a la iglesia, pero es que ya cuando uno va al punto de decir, no es que son las ovejitas que Dios me dio, no, 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 Así que ojo. la hijita decidió irse para otro redil, entonces la No, condenaba, no, es que que es no niña, es otro, usted pues que tiene no que es estar otro redil, aquí. no es otro redil, va a estar dentro del mismo redil de Dentro Dios, del ¿cierto? mismo redil. Simplemente no concuerda con algunos Exacto, pensamientos. es. No es Ahí otro redil de, pues como si se hubiera exacto. ido de los caminos del Señor, sino que quizás le queda más fácil ir a otra iglesia o por X o Y. Tampoco le estamos diciendo a la gente que se cambie de iglesia como cambiando de camiseta y de No, ropa no, todos no, los no, no. días, no. Hay casos de casos. Hay que cimentarse en un lugar, crecer, poner la semilla y ahí Pero darlo sí, a todas, ¿sí o no? pero solo somos propiedad de Dios, no propiedad de un Y hombre. como líderes tenemos que darnos cuenta de eso. Ujú. Las ovejas no son nuestra propiedad. Exacto. Ni tampoco yo estoy para decirle, hey, vaya, tráigame un vaso de agua, sírvame un tinto. No, es que como quien dice, las personas Tráigame que y sí, hágame y exacto, ¿y todo en dónde está? beneficio propio, me refiero a eso, Y ahí es beneficio propio. donde se empieza a confundir las cosas, Ujú, porque ellos no están al servicio mío. ujú. Esas personas no están a mi servicio, esas personas están es al servicio de Dios. Y que si quiero pedir un favor lo puedo hacer con amabilidad. Si alguien quiere servirme con amabilidad, lo puede Y hacer. que yo también me puedo parar y coger un vaso de agua. Que Ujú. yo también me puedo parar y hacerme un tinto. O si de pronto no tengo tiempo y tengo que hacer algo, entonces, Con amabilidad y amor pedir el y favor. si al lado está mi esposita, yo le digo, mi amor, me hace el favor y me ayudas a hacer un cafecito, que tal, ¿cierto? Pero no se trata tampoco de coger y decirle a la persona, hey, haga esto, hey, haga lo otro. Porque es que ahí es donde los corazones comienzan a chocar. Sí. Corazones comienzan a Que chocar y hay una línea delgadita que muchas tratamos de no personas traspasar. comienzan a sentirse mal por el trato que muchas veces han sentido en la iglesia. Y hemos recibido muchas personas que han venido con heridas al respecto. Y no de la iglesia, de autoridades. Sí, en general. O sea, es que este punto yo creo que vamos enfocado en eso, en las autoridades, no tirándole hate a las autoridades, sino diciendo, hey, si somos autoridades, tengamos en cuenta de que nosotros estamos al servicio. La palabra de Dios dice que nos hagamos más pequeños. El Señor Jesús nos enseñó a hacernos más pequeños. El que más grande quiera ser, debe ser el más pequeño. También tiene que servir a los demás, no solamente para mí, deme, hágame, no.
nosotros somos llamados principalmente como autoridades Exacto. a servir a los demás y a tratar con amor, con misericordia y con respeto a los Y demás. también se dijo, mayor es el que sirve. Ajá, ¿Sí o no? mayor es el Mayor que es el que sirve. Yo creo que ahí es donde uno tiene que aprender a ser amigo. Uno tiene que aprender a ser compañero realmente. No coger y decir las cosas por solamente decirlas. ¿Sí o ¿Qué no? opinan ustedes? No, yo, Una autoridad debe reflejar más a Jesús porque Dios lo puso como cabeza de algo. Entonces, si nosotros vamos a ser autoridad, si usted está a punto de tomar un liderazgo en su iglesia, de tener su grupo o simplemente de compartir la palabra de Dios, usted es líder donde está, o si usted es un pastor, o si usted tiene a cargo ovejas del redil del Señor, tenga cuidado, recuerde siempre eso, nunca permitamos que nuestro ego se apodere de nosotros y le quite la importancia y la relevancia al que verdaderamente la debe ahí tener. es donde nos tenemos que preguntar, y es que, ¿estoy haciendo discípulos para mí o estoy haciendo discípulos para Él? Exacto. Estoy haciendo discípulos para llenar mi cava, digámoslo así. ¿Estoy recolectando para para llenar mi cava o estoy llenando mi cava para poderle dar a Él lo que a Él le Exacto. pertenece, ¿cierto? Sí. A Dios, estoy hablando de Dios. Y debemos tener cuidado porque cuando muchas personitas que no aprenden esto desde el principio, también caen en el pecado de llegar a ver a su autoridad espiritual o a a la persona que lo está guiando como algo como tan lejano, como tan sublime. Endiosan, de eso Sí, quería yo hablar. lo endiosan, lo Endiosar a endiosan. nuestras autoridades, no. Y ahí es donde nos damos muy duro. No sé a quién le estoy hablando aquí, que de pronto haya tenido una herida con la iglesia y se haya dado cuenta, no, es que mi pastor o mi autoridad me trataba mal, o yo creía que era perfecto y mire cómo me pagó y nuestro corazón se daña. No, recordemos que son seres humanos de Amigos, carne y cometemos hueso. errores constantemente. Exactamente. Constantemente. Yo cometo errores constantemente con mi esposa como autoridad en mi casa. Y ella también ha cometido errores, pero cuál es el problema? Que no lo hablamos, Exacto. ¿sí o no? ¿Cuál es el problema? Que no lo hablamos. Pues no nosotros, nosotros sí lo hablamos, nosotros sí lo hablamos. Pero ¿cuál es el problema que por el que crece muchas veces esa circunstancia? Es que no se habla, ¿cierto? Exacto. Por eso nosotros hablamos. Y se nota, hablamos mucho, ¿sí o no? Estamos hablando por los que no pudieron hablar, pero y que tienen ahorita su corazón herido por causa de eso, porque endiosamos una autoridad, porque creímos que era perfecta, porque simplemente pensamos que esa autoridad tenía todo el control y dominio sobre mi vida como cristiano, como creyente, y no es así. Ojo, autoridades, esto lo hablamos con todo el amor, porque sabemos que hay heridas, hay muchas heridas en las ovejas del rebaño del Señor y esto está produciendo que haya pérdidas de salvación. Y como siempre digo, ahí es donde nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, evaluarnos a nosotros mismos, introyectar, yo siempre lo digo porque es que me gusta mucho Introyectar. darnos cuenta si sí o no estamos haciendo las cosas bien. Exacto. Totalmente de acuerdo. Es verdad. Bueno, y este yo creo que fue el último, Se tenía que decir y se se dijo. tenía que decir y se dijo. Por esta vez, ya ustedes nos contarán qué tal les pareció esta sección para que la sigamos haciendo más, Más seguido. más seguido. Y bueno, los amamos en el Señor, oramos por ustedes. No se olviden de compartir, de comentar, de mandarnos sus mensajitos para saber que nos están viendo. Eso nos hace sentir muy agradecidos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Nos vemos, adiós, Adiós. chao.